grabamos en esta computadora. Bueno, buenos días a todas y a todos. Comenzamos entonces esta clase de martes, ¿sí? La idea es revisar algunos de los conceptos que venimos trabajando a lo largo de la cursada, ¿sí? Básicamente para este encuentro teníamos pensado trabajar sobre el texto de Parrett, ¿sí? Que tiene que ver con las distintas teorías lingüísticas y cómo las podemos diferenciar, ¿sí? Qué es lo que dice el autor con respecto a este tema. Yo no sé si han podido avanzar un poco en la lectura, si quieren, si quieren hacer preguntas o quieren que yo organice un poquito la exposición, como les parezca más útil. A mí, profe, si usted hace una introducción un poco mejor. Dale, Sí, tal cual. vamos por ahí. Profe, Sí, antes que empiece, en la última clase sí, había subido un video de introducción a los diferentes sistemas de significación que no sí. lo puedo ver, Sí, que está hoy vi caído. que el video, es un video de Capusotto que se cayó, se ve, hoy justo cuando estaba mirando la plataforma vi eso, en el transcurso del día o mañana lo repongo, ¿sí? No sé qué Perfecto, yo para pasó. avisar por las dudas. Gracias Bruno, pero lo vi hoy a la mañana, pero no tuve tiempo todavía Buenísimo. de relinkearlo, ¿sí? Eh, Perfecto, profe. y a propósito de eso, bueno, los foros están abiertos, seguramente en el transcurso de la semana vamos a incluir un nuevo foro de discusión para que ustedes vayan familiarizándose y pudiendo dar cuenta de estos distintos textos que estamos revisando a lo largo del curso, ¿sí? Así que ahora seguramente, no sé si en estos días o tal vez para la próxima clase, ya abrimos un nuevo foro que tiene que ver con esto, con las distintas teorías en los estudios del lenguaje. Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Yo también les dejé en la clase una presentación, ¿sí? Que da cuenta de estos temas que estamos trabajando. Así que bueno, ahora voy a compartir pantalla, así podemos como revisar los elementos más significativos de este texto que les recomiendo, porque es un texto orientador, ordenador de lo que son los estudios del lenguaje. Bueno, ahí vamos. La primera cuestión que venimos como pensando, y que de eso se trata toda la materia, es tratar de ver en qué medida estos estudios del lenguaje, estudios del discurso, en tantos modelos que son teóricos y metodológicos, nos permiten dar cuenta de diferentes procesos de reproducción y transformación de significaciones sociales. En última instancia, lo que nosotros vamos a tratar de hacer a lo largo de todo el curso es tratar de dar cuenta en qué medida los estudios del lenguaje, los estudios del discurso, los estudios semiológicos nos dan pistas de interpretación de los sentidos que circulan socialmente, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que nosotros vamos a trabajar es precisamente tratar de ver cuáles son las teorías lingüísticas y cómo se pueden ordenar en base a distintos paradigmas. Para eso vamos a seguir un texto que es una conferencia que dio este autor, Hernán Parrett, en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, pero la ventaja que tiene este texto es que de alguna manera nos ordena de manera esquemática cómo pueden ser abordadas las distintas teorías sobre el lenguaje. El autor comienza planteando que existen dos tipos de ideologías, una ideología que podemos llamar externa, coocurrente, que tiene que ver con un conjunto de creencias, de ideologías, es decir, una visión clásica de lo que conocemos como ideología,
que es externa a la teoría lingüística, que está por afuera de esa teoría lingüística, y una ideología interna que tiene que ver con cuáles son los posicionamientos en relación al lenguaje de distintos autores en distintos momentos, ¿sí? Básicamente nosotros nos vamos a enfocar y tratar de pensar en esto que el autor llama la ideología interna. Y básicamente el autor hace una distinción en dos grandes posiciones paradigmáticas a partir de las cuales yo puedo pensar al lenguaje, ¿no? Dice, una primera posición paradigmática, que es una posición absolutamente tradicional, clásica, ortodoxa sobre el lenguaje, privilegia lo que el autor llama la función representativa, ¿sí? Mientras que existe otra posición paradigmática que privilegia la función comunicativa. Y acá hacemos como un paréntesis. En verdad, el autor toma la noción de paradigma de un filósofo de la ciencia como es Kuhn, ¿sí? ¿Qué es un paradigma? En cualquier ámbito o cualquier disciplina teórica, ¿a qué llamamos paradigma? Pregunto, a ver. Es un conjunto de teorías, digamos, que tienen que ver con el contexto social en el que surge, sobre, digamos, posicionamientos referidos a algún tema. Por lo general es un tema científico, digamos. Claro, en verdad Un es enfoque eso que podría vos... ser, profe, también. ¿Cómo? Un enfoque. Un enfoque, sí, un modelo, ¿sí? Podemos decir un modelo de descripción y explicación. Si hay algo que tiene que hacer la teoría es precisamente eso, ¿no? Es decir, no solamente describir el fenómeno, sino también explicar. En términos metafísicos diríamos, en verdad, en el caso de los estudios del lenguaje, tengo que explicar por qué los hechos del lenguaje son como son, ¿sí? ¿Qué características tienen esos fenómenos del lenguaje? Y es un término que lo toma Parrett de un metodólogo, ¿sí? Como Kuhn, que precisamente es el que da cuenta de esta noción paradigmática de los estudios en ciencia, ¿sí? Un paradigma siempre va a ser un modelo de descripción, como decíamos, una teoría, un conjunto de conceptos que van a tener validez, como decía Natalia, dentro de un determinado contexto, ¿sí? Es decir, que van a tener validez en determinado momento, ¿sí? Y que a medida que avance ese proceso, a medida que haya nuevos descubrimientos, etcétera, ese modelo va a ser de alguna manera modificado, alterado, alternado, ¿sí? Nada mejor para estudiar el discurso científico que todo lo que estamos escuchando acerca de lo que está pasando, ¿no? Es decir, esta cosa de la validez absoluta de la ciencia, etcétera, etcétera, fíjense cómo entra en permanente cuestionamiento, ¿no? Si, a propósito del virus, ¿no? Si es un virus, ¿cuáles son los cuestionamientos que hay, por ejemplo, a propósito del virus? Como que algunos dicen que no existe, que no tiene importancia. Bien, ahí está, ¿no? Ese sería un modelo, que no tiene Claro, la importancia. validez. Claro, ¿cómo? Como los que cuestionan la validez. Ahí está, como que no existe, ¿sí? O las otras cuestiones que aparecen, ¿no? ¿Es un virus de laboratorio o es natural? ¿Sí? Es decir, de nuevo, son distintos posicionamientos, a eso nos referimos, ¿no? Y a la vez, profe, bueno, sin ofender a nadie igual, es como una forma de designarlos, ¿no? Pero todas las teorías como que podrían englobarse en las teorías medio conspirativas que hay siempre que sobre cada tema.
absolutamente, ¿no? Y que responden a determinados modelos y esto que decíamos también, ¿no? Y a Y determinados sentidos sociales. sentidos sociales, claro, claro, y cómo esos van alterando, incluso hasta las denominaciones, ¿no? Esto del virus es bastante moderno, en verdad, o de pandemia, ¿sí? Nosotros siempre lo conocimos históricamente como que, ¿cómo se nombró estos procesos en la historia? Como la peste, ¿no? ¿Qué era una peste? Ah, claro. Claro, fíjate cómo el lenguaje también te va cambiando, ¿sí? Históricamente fue así, la peste, no sé, de la fiebre amarilla, de la gripe española, etcétera, ¿sí? Son procesos, sin embargo, esas maneras de nombrar, las maneras de nombrar, de consolidar, van constituyendo un modelo, un paradigma en estos términos, ¿sí? Entonces, Profe, es como el enfrentamiento que hay entre provincia y capital, que digamos eh, capital lo encara de una manera al virus y provincia es como que lo encara de otra. en verdad tiene que ver con, bueno, esos modelos de explicación en relación a este fenómeno, ¿sí? Que por supuesto están absolutamente atravesados por decisiones políticas, ideológicas, de cuidado, es decir, que entran a funcionar toda una serie de elementos para tener en cuenta, ¿no? Ah, Pero sí, incluso podríamos ir un poquito más allá, ¿no? Que es un paradigma que privilegia la función del Estado frente a otro que no, que lo desestima, ¿sí? No sé, un posicionamiento de tipo neoliberal, donde la figura del Estado está absolutamente desestimada, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, esperen que puede pasar. Bien. Entonces, volviendo nosotros al tema de específicamente las teorías lingüísticas, lo que dice el autor es básicamente que podemos organizarlas en función de dos grandes paradigmas. Un paradigma que privilegia la función representativa, ¿sí? Que es que en verdad la función representativa sería la función absolutamente tradicional y clásica acerca del lenguaje. Vamos a pensar un poquito en esto. Si yo les digo qué es el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes me dicen a propósito de esta definición? la forma de comunicarnos. La forma de comunicarnos, incluso Sí, el sistema por el que nos comunicamos. el sistema por el cual nos comunicamos. Lo que pasa que ahí estaríamos en una cierta dificultad, ¿no? Porque yo inmediatamente le preguntaría, ¿qué es comunicación? Y ahí entramos ya en un berenjenal. Pero básicamente la idea de esta función representativa es como que existe un mundo, ¿sí? Por afuera del lenguaje, y el lenguaje habla acerca de ese mundo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Es decir, algo así como que el lenguaje, hay una relación muy importante entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? La famosa expresión, habla como piensa, no se le entiende nada, está complicado, ¿no? Tiene que ver con esa relación entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Es decir, como que el lenguaje es de alguna manera la expresión del pensamiento, podría ser, o el lenguaje de alguna manera articula el pensamiento, ¿sí? Pero hay una relación entre lo que digo, ¿sí? Y el contenido de eso que digo. ¿Estamos hasta ahí? Que esa sería la función de tipo representacional, ¿sí? Es decir, Perdón, profe, ayer, sí, capaz es adelantarme un poco, pero ayer cuando leía la introducción que usted había hecho sobre esto, la parte que habla esto de la articulación con el pensamiento y todo,
como que de repente, no sé, me era inevitable separar el pensamiento del lenguaje, como nosotros automáticamente lo que pensamos lo traducimos en letras en nuestra cabeza o en palabras, es como la forma, no sé, de plasmarlo. Sé que se mete en otro debate ya, pero me parecía como indivisible esa articulación. Bien, es que es así, ¿no? Es decir, es casi como imposible pensar el lenguaje por afuera del pensamiento, ¿no? Lo que sí estos autores tratan de, vos fíjate que dice la relación entre el lenguaje y contenido mental, ¿no? Es decir, como el pensamiento y cómo de alguna manera cuando hablo lo que doy cuenta es de ese pensamiento, ¿sí? Ahora bien, esta posición también tiene como distintas vertientes. Por un lado, fíjate, lo que sería, lo que el autor llama el expresionismo, ¿sí? Que da cuenta, y después lo vamos a también revisar, de la postura chomskiana. ¿Por qué? Porque dice que en verdad, en esa relación entre lenguaje y pensamiento, el lenguaje expresa el pensamiento, ¿sí? Es como, el lenguaje es el espejo de la mente, sería, en términos chomskianos, ¿sí? En cambio, en el caso de eso, sí, también establece esa relación, como dice Agustina, como ineludible, es imposible explicarlo desde otro lugar. Pero sin embargo, en el caso de Saussure, lo que plantea es que el lenguaje articula el pensamiento, de alguna manera el lenguaje lo ordena. Sin el lenguaje sería imposible emitir una idea. ¿Se entiende esto, Agustina, un poquito más? Es decir, hay esa relación que parece que forma parte indisoluble del lenguaje, ¿no? Entre lenguaje y pensamiento. Sí, en principio, creo que lo que yo como que entendí de esa parte que diferencia la función la función representativa, parecía medio una discusión, seguramente debe haber más debate de fondo, ¿no? Pero parecía medio una discusión de qué es primero, el huevo o la gallina. Y O sea, ¿qué sí, está es que primero, es el esa. pensamiento o el Claro, lenguaje? el lenguaje, claro. Ujú. Tal cual, Sí, ¿no? sí. ¿Cuál plasma cuál? Claro, lo que sí es evidente, y además, de nuevo, de acuerdo a donde nos instalemos, vamos a dar respuestas diferentes a esa relación, ¿sí? En el caso de Chomsky, que es uno de los autores que nosotros vamos a revisar, por ejemplo, él lo que te plantea es que el lenguaje sí sirve, la lengua verbal sirve para comunicarnos, etcétera, etcétera, pero esa es una función menor, te va a decir. En verdad sirve para expresar el pensamiento. Es el elemento visible que tenemos de nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces ya ahí te instala en otro lugar para repensar estas cuestiones, ¿sí? Y además, estas teorías representacionales tienen en cuenta ese contenido, ¿no? El contenido mental, ¿sí? Como importantísimo. Claro, tal Ahora, cual, profe. Yo creo que ahí, no sé si es por una cuestión de las carreras a las que pertenecemos, que creo que la mayoría, o si no todos, somos de profesorado, de licenciatura de comunicación, que el lenguaje se asocia directamente tal vez a una capacidad comunicativa e incluso se reduce más a una informativa todavía, cuando en realidad es como mucho más amplio. tal cual. Y de hecho, esta postura como la chomskiana, en la actualidad ya se conoce como biolingüística, ¿no? Es decir, porque en verdad da cuenta de precisamente un componente que forma parte de nuestra mente-cerebro, ¿no? Es decir, hay un lugar biológico específico, humano, que forma parte del lenguaje, que es nuestro lenguaje, ¿sí? Alejandro, te quiero hacer una pregunta. La A ver. función representativa apunta, o sea, a ver cómo lo armo, pero es como que la gran diferencia es que una, la comunicativa, tiene en cuenta lo social y la praxis, la circulación del lenguaje en lo social, y la otra apunta más como al armado de subjetividades de lo individual. Y algo por ahí, ¿no? Es decir, yo te lo diría en términos de hipótesis, ¿no? La función comunicativa
parte de la hipótesis social del lenguaje, que es esto que dice Agustín y se ríe, pero en verdad es una hipótesis que el lenguaje, es decir, nos cuesta pensarlo de otra manera, pero en verdad es una hipótesis teórica, ¿sí? Que por supuesto, bueno, la vamos a también a estudiar y repensar porque surge precisamente en la Revolución Rusa, es decir, podemos dar toda una serie de elementos contextuales que hacen que derive y surja esa posición acerca del lenguaje. Pero también lo tenemos que entender en estos términos, ¿no? En hipótesis. Como dice Agustina, en una carrera como comunicación es la que eventualmente más trabajamos, más estudiamos, más damos cuenta, más revisamos distintas teorías, pero sin embargo Hay un existe... libro muy bueno que el cuatrimestre pasado nos hizo leer Luciano Grassi para Problemática de la Comunicación, que es de Yvonne Bordelois. Sí, La palabra, bueno, no me acuerdo el nombre completo, era algo de la palabra, pero que también retoma un poco esta discusión del lenguaje como algo más grande, como productor de cultura también. absolutamente, ¿no? Me parece que era. Y ojo con esto de la función, yo marco la pantalla como si me vieran, ya están acostumbrados al pizarrón. Bueno, ojo con esto, acá vamos con esta, ojo con esto de la función representativa, porque es una de las ideas más fuertes que tenemos acerca del lenguaje, ¿sí? Es decir, que existe un mundo y el lenguaje habla acerca de ese mundo, ¿sí? Casi como que lo traduce, ojo acá, ¿eh? Casi como que es transparente el lenguaje. Y bueno, esto que decimos, parece que es mucho más que eso, ¿no? Y es ahí donde surge toda esta otras teorías que van a plantear esta función de tipo comunicativa, ¿sí? ¿Se entiende? Pregunten todo lo que se les ocurra. Bien, esquemáticamente entonces el autor plantea que en verdad esta función representativa tiene un antecedente muy importante que, que da cuenta de una determinada posición acerca del lenguaje. En verdad, esto que decía, ay, hice algo que no tenía que hacer, ahí está, que tiene que ver con pensar el lenguaje precisamente como una articulación del pensamiento, ¿sí? Y el autor que nosotros vamos a leer es Ferdinand de Saussure, que es un autor, un clásico sobre el tema, que es uno de los iniciadores de esta disciplina como es la lingüística. Es un libro que se escribió a principios del siglo XX, sí, pero que es de alguna manera el que le da estatus científico a la disciplina y que establece algunos de los temas que después van a ser retomados, criticados, absolutamente revisados a lo largo de los estudios del lenguaje en todo el siglo XX y el siglo XXI, ¿sí? Una de las visiones, que esto también algo dijimos a propósito del texto de Benveniste, es esta idea diádica acerca del signo, ¿no? El signo para Saussure es una entidad psíquica, ¿sí? Es decir, la relación significado-significante tiene una entidad mental, ¿sí? Por eso esta cuestión de lo representacional. Después vamos a retomar esta idea de signo, pero lo interesante acá es que existe un concepto, ¿sí? Una idea y una imagen acústica que sería la parte más material de ese signo, ¿sí? Y esa relación entre el significado y el significante, esta relación entre el concepto mental y la imagen acústica es absolutamente arbitraria, ¿sí? Toda la teoría estructuralista, saussuriana, se basa en esta noción de signo, ¿sí?
Y también en una serie de dicotomías que después vamos a trabajar con mayor detenimiento, pero es interesante ver cómo este pensamiento, que es de tipo positivista, de principios del siglo XX, ¿sí? Da cuenta de esas famosas dicotomías casi en forma dialéctica, ¿no? Bien, el otro autor que también ubica a Parrett dentro de esta función representativa es Noam Chomsky, que yo no sé si ustedes lo ubican a Chomsky. Sí, de otras materias. De otras materias. Bien, en verdad es un intelectual vivo, norteamericano, ¿sí? El texto que se usa mucho, profe, es el de la defensa intelectual. Claro, claro. Que además es muy opositor a todo el sistema neoliberal, ¿no? Entonces dentro del mismo Estados Unidos es muy censurado, ¿sí? Y que tiene posiciones muy interesantes, que conoce mucho de nuestras realidades, y que en lingüística es uno de los autores más importantes, ¿sí? Es decir, que es uno de los autores que ha logrado establecer una teoría lingüística que es una de las más importantes en relación a lo que hace que una teoría sea importante, ¿no? A la cantidad de científicos, cantidad de publicaciones, cantidad de aceptabilidad, de esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Bien, para Chomsky, en verdad, el lenguaje lo que hace de alguna manera es expresar el pensamiento, ¿sí? Es decir, el lenguaje lo que permite es de alguna manera visibilizar, materializar el pensamiento, ¿sí? Y esto va a tener consecuencias teóricas muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera él lo que está planteando es que la gramática de alguna manera lo que hace es revelar, dar cuenta de esa realidad mental del hablante, es decir, la gramática lo que hace es exteriorizar, ¿sí? De alguna manera, eso que sabe el hablante acerca de su propia lengua, ¿sí? Y parte de una idea, que eso también después lo vamos a retomar, que nosotros para poder hablar una lengua tenemos que saber mucho acerca de esa lengua, ¿no? Es decir, tenemos un conocimiento muy internalizado acerca de la propia lengua, ¿sí? Que es el que me permite, por ejemplo, asociar sonidos con significados, asociar órdenes, ¿sí? Si hay algo que tiene las lenguas verbales es que son altamente estructuradas, ¿sí? Aunque a ustedes les parezca mentira, sabemos mucho sobre el lenguaje, si no, no lo podríamos utilizar, ¿sí? Lo que pasa que es ese saber en que el autor lo estudia, que tenemos internalizado, ¿sí? Yo hago así como si fuera, que da cuenta precisamente de esos conocimientos que cada uno de nosotros tenemos acerca de nuestra propia lengua. Bueno, una de las lecturas va a ser sobre Chomsky. Dale. No sé quién estaba hablando o quería hablar. ¿Nadie? Bueno, avancemos un poquito más. A ver. Bueno, después vamos a detenernos específicamente, por eso lo paso de largo. Algunos elementos de rasgos de la posición representacional. Bueno, una de las primeras cuestiones que da cuenta esta posición de tipo representacional es que en verdad las leyes de la lengua son leyes internas, son sistemas, la lengua es un sistema inmanente, es decir, que las reglas tienen validez dentro del mismo sistema, ¿sí? Exclusivamente dentro del mismo sistema. ¿Eso quién lo establece, profe? ¿Chomsky? En verdad, todos estos autores que trabajan desde una posición representacional dan cuenta de estos rasgos, ¿no?
En el caso de Chomsky va a ser precisamente uno de los objetos de su estudio, va a ser la gramática, ¿sí? Es decir, dar cuenta de, bueno, cómo están conectados entre sí los distintos elementos, ¿sí? Pensemos en esto, porque a veces nos parece, bueno, por varias razones. Primero porque difícilmente nos han puesto a pensar sobre el lenguaje en la escuela, ¿no? Es decir, nos han hecho abstraer sobre cosas de las más diversas, pero rara vez sobre el lenguaje, ¿o no? ¿Qué era lo que? Porque además pensemos, nosotros en nuestra escolarización, ¿cuántos años tenemos de estudio del lenguaje? Sí, se puede hablar del estudio del lenguaje por fuera de la escolarización también, Sí, sí, pero ponele, todos hemos cursado una materia que se llamaba así, o lengua, o prácticas del lenguaje, es decir, algo vinculado al estudio del lenguaje, ¿no? Sí, mínimo 18 años tenemos. Mínimo 18 años. Sin embargo, rara vez nos ponemos a pensar en estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Y si hemos abstraído cosas, qué sé yo, discúlpenme, pero hablar de la célula es tan abstracto como hablar de estas cosas. Y yo creo, profe, que tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? Uno, o sea, arranca con el lenguaje y arranca a usarlo porque articula el mundo de alguna forma, y detenerte en deconstruir eso, en desnaturalizar, la verdad es que no te ayuda a la idea de progreso, es como que no te ayuda a incorporar nuevos, o sea, sí, incorporamos nuevos conocimientos, pero en la visión tradicional no te ayuda a aprender ciencias naturales, ponerte a pensar por qué estamos hablando así o qué tiene del origen de nuestro lenguaje. Tal cual, ¿no? Es decir, que además hay como que sobre determinados objetos sí los puedo pensar y puedo armar, puedo de alguna manera estudiar determinado discurso científico, etcétera. Es más, todos hemos aprendido en la escuela, no sé, insisto con el de la célula, porque es increíble la de la célula, y todos sabemos cómo, todos tenemos el dibujito de la célula, y son todas representaciones absolutamente en estos términos, ¿no? Que tienen validez dentro de un sistema, que son inmanentes a ese sistema, es decir, son absolutamente representaciones. Sin embargo, del lenguaje rara vez nos ponemos a reflexionar y a desnaturalizarlo, ¿no? Incluso la escuela se ha encargado mucho de como llevarnos por otro lugar. ¿Qué hacíamos en la clase de lengua generalmente? A ver, Vera, que no te escucho. No, hablo en silencio. Sí. ¿Qué hacíamos en la clase de lengua? ¿Qué es lo que nos acordamos? Sujeto, predicado, verbo. Y por ahí, si tenés suerte ves algún autor, no te dicen esto, Gabriel García Márquez, pero yo creo que también a veces hacen lo que pueden, sí. Pero para mí tendría que tener un cambio de eje de la educación, de que tendría que tener una materia que sea técnicas del pensamiento. Y en cuanto al lenguaje, explicarte en general, porque por lo que estuve viendo, o sea, las dos percepciones fundamentales, y ahora me voy dando cuenta más de grande, ¿no? Son la palabra y la imagen. Son las dos cosas fundamentales. Es por cómo recibís el mensaje, cómo lo transmitís. Cómo ves un diario, cómo ves Netflix, bueno, cómo te comunicas con una persona. Todo, ahí está el secreto. Y la palabra... Ahí vamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué traemos lo que aprendimos en la escuela? Porque en verdad rara vez nos pusimos a pensar y repensar esto que es nuestros sistemas lingüísticos, ¿sí? Siempre nos apareció algo como ya lo dado, ¿sí? Precisamente las teorías y estas teorías lo que intentan hacer es problematizar la naturaleza de esos sistemas verbales, de ese lenguaje que forma parte, como dijimos en nuestras primeras reuniones, que forma parte de nuestra diferenciación como seres humanos, ¿no? Es decir, si hay algo que nos diferencia del resto de los seres vivos, es precisamente esto, ¿sí? Y retomo esto que dice Vera, esta posibilidad, incluso la podríamos ampliar, esta posibilidad de otorgar sentido a todo lo que nos rodea, ¿sí? Y nombrarlo, ¿sí? Que tiene que ver con estos procesos
de culturalización, como decía Eco, etc. Bueno, avancemos un poquito más. En relación a la función comunicativa, entonces, ahí se produce un quiebre con un autor que en verdad es un filósofo, que es Wittgenstein. Ahí creo que dejemos unos videitos, ¿no?, donde da cuenta o explica de alguna manera esta idea del autor de repensar precisamente al lenguaje, ya no como algo que habla de alguna realidad, ¿sí?, que sería una postura de tipo representacional, sino empezar a pensar al lenguaje como algo que nos habla, ¿sí? Es decir, no hablo un lenguaje, sino que el lenguaje me habla, ¿sí? Que esa sería la manera de empezar a pensar desde esta postura de tipo comunicativa, comunicacional, ¿sí?, funcionalista. Bueno, precisamente ahí vamos a revisar, por ejemplo, la teoría de los actos de habla, que de alguna manera toma como antecedente esto que el autor, que el filósofo Wittgenstein habla acerca de los juegos del lenguaje. ¿Qué es lo que dice Wittgenstein? Que el lenguaje, en verdad, para estudiarlo yo tengo que tomar el lenguaje ordinario, ¿no?, el lenguaje en uso, el lenguaje de todos los días. Y ahí es donde voy a identificar juegos del lenguaje. ¿Se acuerdan a qué hace referencia con esto de juegos del lenguaje? Para aquellos que leyeron. Porque está... El tema de cómo se ponía en juego entre las personas, ¿no? Esto de cuando querían decir algo, pero decían otra cosa, o sea, obvio inconsciente, pero a beneficio propio. Como que se armaban estos juegos mentales, creo que dice él también, ¿no? Claro, que en verdad serían las maneras de utilizar el lenguaje, ya no de manera descriptiva, sino que el lenguaje es básicamente acción. El lenguaje sirve para realizar determinados actos, actos que son lingüísticos, ¿sí? Y esos actos implican determinadas acciones verbales, ¿sí? ¿Cómo cuáles? ¿Para qué me sirve el lenguaje? Por ejemplo, esto que decía Agustina, ¿no? Me sirve para decir lo que no quiero decir, ¿sí? ¿Para qué más me sirve? Es decir, para mentir en última instancia. Yo digo una cosa, pero en verdad pienso Sí, otra. puede ser argumentativo, puede ser persuasivo. Persuasivo, es decir, me sirve para convencer al otro, ¿no? Piensen, bueno, todo lo que es el discurso político es absolutamente persuasivo, pero no solamente el de la propaganda, por supuesto, porque en verdad, ¿de qué nos quiere persuadir el discurso de la propaganda? Para que compremos tal o cual producto, ¿sí? Pero Para también... visualizar los hechos, decía también. ¿Cómo? Como para visualizar los hechos y para hacer entender al otro lo que yo quería decir, como que decía que estaba ligado a las imágenes. Bien, es decir entonces que el lenguaje realiza determinadas acciones, acciones que se realizan por medio del lenguaje. ¿Qué es esto, no? Tiene que ver con convencer al otro, persuadirlo, engañarlo con el lenguaje, ¿sí? Perseguirlo con el lenguaje, ¿sí? Agradarlo, felicitarlo. Hay una serie de acciones, ¿sí?, que es insultar, ¿sí?, que tiene que ver con precisamente los usos del lenguaje, ¿sí? Y ahí entonces empieza a pensar el autor cómo una misma expresión va a tener tantos sentidos como que, como lugares de uso y de utilización, ¿sí? Precisamente los ponga en juego, ¿sí? Y cómo en verdad en el lenguaje hay marcas, improntas, huellas de esas situaciones contextuales, ¿sí? Precisamente esto del lenguaje en uso nos va a permitir explicar que una misma expresión,
una misma palabra puede tener tantos sentidos como qué. ¿Cómo les parece? Como usos. Como usos, ¿sí? Yo pensaba en lo siguiente, profe, habla en un momento, creo que lo puso usted o en la introducción o lo dice en el video, cuando se habla de sistema abierto. Y bueno, en el video nombra como una cuestión de, uno nombra palmeras y una playa, y uno ya se está haciendo una imagen mental de acuerdo al sentido común de lo que es una palmera en una playa, como que tenemos una representación mental. Y esto de que es un sistema abierto y que alude a que puede haber otras representaciones, no sé, se podría aplicar a palabras, por ejemplo, como, no sé, si me viene una boludez, pero flama es en realidad la flama de como una llama, una llamarada, pero hoy por hoy, no sé, se indica también para decir que algo está bueno, es algo que está flama, no sé si Sí, es claro, eso tiene que se ver con refiere. eso y con mucho más, ¿no? Es decir, con determinados términos que van adquiriendo sentido en relación a su uso, ¿sí? Pensemos zorro, yo digo zorro, es un animal de 4 patas que tiene determinada. Zorra, ella puede ser el femenino del zorro, pero también zorra. ¿A qué me refiero? Los femeninos de los animales siempre están Y una vinculados. actitud despectiva femenina, una cuestión Bien, así. sí, que no solamente va con ese, ¿no? Perro, perra, gato, gata, ¿sí? Es decir, y cómo eso se va, ni les cuento yegua, ¿sí? Todo lo que tiene encima. Es decir, fíjense cómo también esta cuestión de pensar esas representaciones y pensar cómo se pueden asociar a determinados contextos y contextos nos permiten explotar el sentido. Y de hecho, este lenguaje en uso es tan interesante de estudiarlo porque no hay ningún diccionario que me dé cuenta de todos los usos posibles que pueda llegar a tener un mismo término, ¿sí? De hecho, estos autores, con el antecedente de Wittgenstein, inauguran esto que se conoce como lenguaje en uso o el carácter performativo del lenguaje, ¿sí? Que después va a estar muy estudiado en los estudios de género, ¿no? Es decir, esta cuestión de que el lenguaje siempre implica acción, ¿sí? ¿Cuándo un insulto se convierte en insulto? ¿Cuándo una palabra, por ejemplo, se puede convertir en insulto? ¿En función de qué? A ver, pensemos. Puede ser en En base a... función, En función de su uso. De su o uso, de a cómo lo ver, reciba el otro de también. cómo lo Estábamos reciba el hablando otro, de ¿no? eso justamente. De cómo en verdad esto que yo le estoy diciendo repercute en su propia, en la individualidad del otro, ¿no? Es decir, Y de la cómo persona que Porque, lo enuncie también. ahí está, claro, ¿no? Es yo decir que, pensaba, a ver, Claro, pens- Daniel. pensaba un poco en lo que decía profe del perro, gato. Si vas a otro país, claramente, o sea, ¿dónde viste el perro? Te dirán. Sí, No se entendería. bien. Después vamos, cuando avancemos un poquito sobre esto, vamos a ver precisamente cómo un mismo término en distintas situaciones puede tener sentidos totalmente diferentes, ¿sí? Y que eso tiene que ver con precisamente el uso y con algo que también es propio y que también lo vamos a tratar de pensar y estudiar desde un enfoque de tipo de los estudios del lenguaje, pero que va a ser motivo de estudio a lo largo de toda la carrera, que tiene que ver con el carácter inferencial del lenguaje, ¿no? Es decir, a partir, ¿qué es una inferencia? ¿Qué es inferir algo? No es como la intuición, cuando uno infiere, intuye algo, En verdad es o como influencia. reconstruir lo no dicho. Mm.
¿sí? Que tiene que ver con eso. La inferencia da cuenta de lo no dicho. Y lo que vamos a observar, y que en verdad en forma permanente lo ejercitamos esto, que en verdad los sistemas lingüísticos son altamente inferenciales, ¿sí? Salvo en estas situaciones absolutamente recortadas, como es esto que estoy hablando y hablo y hablo y explico, pero en la mayoría de nuestros intercambios yo no digo todo lo que tengo que decir para que el otro me entienda. ¿Sí? A ver, pensemos un poquito. Profe, Dale. esto me gusta porque por ahí me corrige. Pero es como, por ejemplo, si alguien hablara no de forma directa, como una parábola. Por ejemplo, si un padre le habla a un hijo y no le dice algo directamente, Es digamos, que vos no ¿no? decís todo directamente, ese es el problema. Lo que pasa es que tenés tan incorporados estos mecanismos que salvo en estas situaciones que uno empieza como a desmenuzarlo, en verdad vos no explicitas cada una de las cosas que decís, ¿sí? No sé, yo doy siempre el ejemplo, voy al kiosco y le digo al kiosquero, un Marlboro, porque yo fumo. Y entonces le digo, un Marlboro. ¿Qué me dice y qué hace el kiosquero? Te da un paquete de cigarrillos, da por sentado que son cigarrillos. Ah, da por sentado, es decir, ¿qué es lo que entiende de eso que yo dije? Yo solamente dije un Marlboro. ¿Y qué fue lo que él entendió de eso que yo le dije? Que era un paquete de cigarrillos. Y un Eso es poco lo no más, dicho. y un poco más, sí, y un poco más. Y que sos fumadora y no sé. Y un poco más, porque me las va a regalar el kiosquero. No, lo va a comprar. Ah, bien, pero ¿ves eso que lo va a comprar? Bueno, forma parte de su conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que se da por sentado? La inferencia es lo que La se da por inferencia es lo no dicho, pero que lo que vos va por lo tenés debajo. que reconstruir mentalmente para entender lo que estás diciendo. Me encanta eso, profe. Disculpe que se lo Bueno, tenga que sí. decir. Ahora, acá lo estamos pensando en un ejemplo muy sencillito. Claro. La cosa se complejiza cuando pensamos, por ejemplo, en construcciones de sentido social, ¿no? Ahí es donde aparecen lo que es las fallas de comunicación y todo eso de lo Más que que habla. falla de comunicación, lo que aparecen son los problemas del sentido, ¿sí? Es decir, Claro. el tema es, bueno, y ni te cuento cuando lo que ocurre con los medios masivos y cuando esos medios son poderes muy potentes, ¿no? Porque en verdad no solamente te están dando cuenta de tal o cual situación, sino que te están imponiendo un sentido a propósito de eso que te están diciendo, ¿sí? Y ni les cuento en pandemia, donde gran parte de lo que nosotros sabemos, lo sabemos a través de qué cosa. De los medios. De los medios, de las redes, ¿sí? Es decir, que vamos reconstruyendo el sentido a partir de esos productores tan potentes como son los medios, ¿no? E incluso, bueno, esto es precisamente lo que nosotros vamos a hacer y trabajar a lo largo del curso, ¿no? Es decir, estamos viendo las distintas teorías lingüísticas para poder pensar precisamente cómo se construye y se consolidan determinados sentidos y se cristalizan socialmente esos sentidos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí. Y precisamente, ahí está, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a tratar de pensar estas cuestiones del sentido, por un lado, desde estas teorías que se llaman teorías pragmáticas o el carácter performativo del lenguaje, etc. Vamos a leer a los autores clásicos sobre el tema que comenzaron a plantear y que toman como antecedente a este autor Wittgenstein, ¿sí?
pero también vamos a trabajar sobre los estudios del discurso, ¿sí? Y el autor acá plantea que, bueno, uno de los lugares o una de las teorías paradigmáticas dan cuenta de esos estudios del discurso, ¿sí? Es decir, que ya nuestra unidad de análisis no va a ser un signo aislado, ni una oración, sino que va a ser un discurso, ¿sí? Es decir, va a ser una construcción de sentido que tiene validez dentro de una determinada situación, o dentro de una determinada situación contextual. Y específicamente en el caso de lo discursivo, nosotros vamos a trabajar desde un enfoque de lo que se llama análisis del discurso, línea francesa, o análisis del discurso, ¿sí? Que lo que intenta hacer es precisamente dar cuenta, develar cómo en el discurso aparecen marcas, huellas, improntas que deja ese sujeto el enunciador, ¿no? Bueno, así como en líneas muy generales. ¿Se va entendiendo esto un poquito más? ¿Dudas, preguntas? Vamos a salir un poquito de acá. No, está bueno, profe, arma categorías para que el estudio sea más fácil. Bien. A ver acá. Sí, se enseña poco, se enseña amplio y no es en profundidad, enseñar cómo pensar, así como en las matemáticas. Claro, esto que decíamos, ¿no, Vera? En relación a, tal vez algo que nos sorprende cuando estudiamos al lenguaje, ay, me dice Vera, se me viene el Indio Solari en sus letras. Sí, absolutamente. En verdad tenemos que pensar así, mira, como más sencillo. Si hay algo que tienen estas lenguas verbales es precisamente ese carácter inferencial. Insisto en esto, ¿no? Salvo en esta situación de clase, de explicación, que uno como que es redundante en lo que dice, en la mayoría de los intercambios que yo tengo con, no sé, con los otros, aparece de manera permanente este carácter inferencial, ¿sí? Y cuanto más cercana es la relación con el otro, mayores inferencias establezco, ¿sí? Bueno, chicos, esto del teléfono suele ocurrir. Ay. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, el carácter inferencial tiene que ver con esto, ¿no? De que en el lenguaje es mucho más lo que no decimos que lo que decimos explícitamente. Cuanto más relación tengo con el otro, mayores son las inferencias. Incluso hasta le hago una carita, no sé, no sé, hago un gesto y el otro me entiende lo que le estoy diciendo. Y utilizo muy pocas palabras. Fíjense con el kiosquero, casi ni hablo. Sin embargo, el kiosquero entiende todo lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Y eso que no se dice es lo no dicho. Es lo que infiere el Señor. Y por eso me lo vende y no me lo regala, o no me lo tira, ¿sí? O no me dice no, para vos no, porque te hace mal. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Pongo estos ejemplos disparatados para que vean, porque además son mecanismos que los tenemos absolutamente internalizados, que salvo en estas cuestiones así, que nos ponemos como a desmembrar, si no, no nos ponemos, por suerte, no nos ponemos a analizar cada cosa que decimos, porque si no sería absolutamente complejo estudiar, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos dejando por acá. Les recomiendo que sigan la bibliografía, creo que estos espacios nos ayudan a eso, a repensar, no sé qué les parece, si quedó alguna duda. Por ahora no. No, profe, espectacular la clase, la verdad. Ah, bueno. No, lo importante es esto, ¿no? Que parece una materia densa, árida, ¿sí? Sin embargo,
nada, ojalá les contagie un poquito del entusiasmo que a mí me genera poder pensar estas cuestiones. Y además, esto que a veces parece muy alejado de nuestro mundo, en verdad, nosotros, y hace varios años que lo vengo repensando junto con todo el equipo, en función de los medios. Ahí nos hacemos el festín cuando estudiamos estas cosas. Es decir, cómo en verdad, que ahí sería la pregunta, ¿no? Cómo se van generando ciertos sentidos y se van reproduciendo, ¿sí? Y el otro los cree, ¿sí? Cree que no hay un virus. Claro, no sé. a través de lo... Es como que los medios es el como que maneja las masas. Bueno, vamos a repensar. Es un lugar interesante de producción de sentido, ¿sí? Después si la manejan, no sé, vamos a ver. Vamos a ver también cómo lo plantean algunos autores, qué significa un discurso hegemónico, ¿no? Vamos a ver cómo se puede repensar esas categorías, ¿sí? Bueno, si les parece entonces, los invito a continuar leyendo, revisando los materiales y mantenemos este espacio los martes 10:30 de la mañana. Para aquellos que nos están escuchando, les decimos que no son obligatorios, que son absolutamente optativos y que la idea de estos espacios es que pueda cada uno, de acuerdo a sus ritmos, a sus posibilidades, sí avanzar en las lecturas, que es lo que nos va a permitir de alguna manera acreditar la materia, que es uno de los objetivos más importantes que tiene todo estudiante. Profe, bueno, sí, una consulta le hago. Dale. Yo cuando entré al PowerPoint que subió usted, es como que me lo bajó a la computadora, pero como que 3 o 4 cartelitos no los descarga, me aparecen como en blanco. ¿Debe ser un problema de mi computadora o no, o quizás yo lo mandé mal? Me fijo, sí, dame un tiempito porque hoy vengo con un día medio complicado, pero reviso eso y reviso el link del video igual, de Capuzotto. Por suerte queda grabado y cuando veo la grabación de nuevo voy a poder rellenarlos, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, profe. No, por nada. Buena semana. Igualmente. Chao, profe, gracias. Nos vemos, gracias.